¿Conoces la línea de marioneta? ¿Las tienes? Pues quédate porque te voy a enseñar unos ejercicios de yoga facial, un masaje y 2 puntos para activar el colágeno natural de la piel y eliminar las líneas de marioneta. Vamos a empezar con el masaje ascendente, pero antes de todo, y muy importante, me preguntáis si utiliza cremas, si utiliza, en este caso, aceite. Pues vamos a utilizar un aceite. Consejos. Pues en principio podemos utilizar un aceite de romero, ¿no? Que estimula un poco, pero si no, si tienes algún problema de piel, aceite neutro. Después, un truco también profesional que os voy a decir: podéis calentar un poquito el aceite, un poquito solo, y lo echáis en la cara. De esa forma los poros también se van a abrir y te va a ayudar también. Si no tienes aceite, no pasa nada, porque eso no significa que no vaya a funcionar el masaje, va a funcionar igualmente, pero ayuda a hacerlo un poquito mejor. Yo he calentado aquí un poquito el aceite, he dejado que repose para que esté templado y entonces lo he usado. Así que vamos ahora con el masaje ascendente. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues mirad, vamos a coger ahí un poquito de aceite, aquí. ¿Dónde vamos a colocar los deditos? ¿Vale? Índice y medio, vale, los vamos a colocar, empezamos aquí. Pues ¿dónde están? En las líneas estas que queremos quitar, ¿verdad? Vamos a empezar aquí y vamos a empezar a subir, ¿vale? Subiendo, subiendo, subiendo. ¿Vale? Ahí, hasta las sienes. Este sería el ejercicio que vamos a hacer. Aquí. Cierro los ojitos y me relajo un poquito más una vez que ya sé cómo se trabaja. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacerlo 60 veces, ¿eh? Intentamos dejar la piel tersa, no estamos aquí abajo, no estamos aquí arriba del todo, sino aquí en el medio. Relajaos los hombros, ¿vale? Relajado el cuello también. Repetimos, si os fijáis, los 2 dedos arriba. ¿Vale? ¿Y esto qué va a hacer? Va a activar también la circulación y va a relajar toda la musculatura de la mandíbula. Así que ese es el primer masaje ascendente. Las líneas de marioneta suelen aparecer con el envejecimiento, generalmente en personas mayores de 40 años, aunque pueden aparecer antes. Suelen aparecer por pérdida de elasticidad de la piel, pérdida de colágeno y elastina, lo que provoca flacidez, o por movimientos faciales repetitivos. La pérdida de tejido en el rostro puede hacer que estas sean más pronunciadas. Con estos masajes, con estos ejercicios te van a ayudar a recuperar y a conseguir eliminar las líneas de marioneta. Segundo masaje que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer un masaje con nudillos, con lo cual no nos vale de los dedos, tenemos que aplicar otra vez el aceite, lo vamos a hacer así, facilito, ¿eh? Cuidado que no se vaya mucho, lo ponemos encima de nudillos, aquí igual, lo ponemos encima de nudillos y nos queda, fijaros que dejo caer un poquito aquí, o apoyo un poquito con cuidado, ¿vale? Otra vez encima de nudillos. Y voy a las comisuras de los labios, ¿vale? Aquí es donde voy a caer. Aprieto un poquito, ¿vale? Y sigo la línea de la mandíbula. Eso es. Voy aquí. Vamos a bajar un poco cuando estemos aquí, ¿vale? Recuerda que es esta parte, ¿eh? Aquí, como meto hacia adentro y subo. Eso es. Ten cuidado con subir los codos, que pasa mucho. Fijar que yo también he subido un poquito. Vamos a relajar un poquito codos para que no suban los hombros. Y ahí. Y esto lo vamos a repetir 30 veces, ¿vale? Es bastante gustoso si se hace. Cuidado con apretar demasiado. Cuidar también si tienes algún dolor de muelas, ¿vale? Para no apretar demasiado también. ¿Y esto qué va a hacer? Va a descongestionar toda esta zona de la mandíbula, ¿vale? Y va a tonificar un poquito la musculatura. Te digo, son 30 veces y son 2 veces al día. Recuerda que hay que hacerlo varias semanas, pero lo voy a repetir más veces en este vídeo. Tercer masaje que vamos a hacer, esto es un trabajo para drenaje linfático, ¿vale? En todas las líneas de expresión también de la cara. Entonces vamos a ello. Primero de todo, fijaros que tengo en la mano, ¿vale? ¿Qué sería? Pues una guasa, ¿vale? De jade. Y esto se utiliza muchísimo para este masaje que vamos a hacer. Pero entiendo que quizás no lo tienes en casa. Si no lo tienes en casa, ¿qué seguro que tienes? Seguro, ¿eh? Lo adivinas ya, ¿no? Bueno, cucharas, ¿vale? Perfecto. Entonces, 2 cucharitas. Vamos a hacerlo con los 2 para que veáis un poco cómo es, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Como esto ya está templadillo, ¿vale? Vamos a coger un poquito de aceite para ayudar un poco, ¿eh? Incluso puedes echarlo aquí, por encima, ¿vale? Ahí un poquito. Cuidado que no se caiga demasiado el aceite. Y empezamos, ¿vale? Fíjate por aquí. Y vamos hacia arriba, ¿vale? Pero importante que hagas un poquito más de presión abajo, ¿eh? Aquí, boca un poquito abierta.
Ahí estamos, ¿vale? Siempre un poquito más de presión abajo, porque es donde vamos a trabajar las líneas, ¿eh? Las líneas de marioneta, recuerda. Para eliminar, vamos a hacerlo 30 veces. 30 veces. Ahí sería. Pues aproximadamente hasta las orejas, ¿eh? Y vamos con este también ejercicio de yoga facial que se llama sonrisa forzada. Ya sabes un poco, ¿no? Que apareces en la foto y pues eso es básicamente. Lo que he hecho un poco es limpiarme con una toallita para que no se me vayan los dedos. Es importante que hagas esto antes de hacer la sonrisa forzada. Vamos a realizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los dos deditos estos, ¿vale? Colocamos aquí, vamos a sonreír, vamos a estirar, vamos a forzar un poco, ¿eh? Aquí, sin que se vean los dientes en ningún momento. Es importante porque vamos a trabajar toda la musculatura. ¿Ves? Estás como intentando forzar hacia arriba y aquí apretamos un poquito hacia adentro. No sé si has visto el Joker, pero es bastante parecido. ¿Qué vamos a hacerlo durante 5 segundos? Después descansamos unos 3-4 segunditos y volvemos a hacerlo. Lo vamos a hacer unas 10-15 veces y lo vamos a hacer también 2 veces al día. Lo voy a hacer otra vez para que lo veas. De aquí, un poquito hacia arriba. Y este sería la sonrisa forzada sin enseñar dientes. Pues seguimos con estos ejercicios que además te ayudan para la elasticidad de la piel, muy importante. Y vamos con puntos. Primer punto que vamos a trabajar, 4 de estómago, Dikan o tierra de almacén. Entonces, si obviamente es un almacén, vamos a activar en este caso el almacén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar hacia afuera. ¿Y qué vamos a activar con esto? Vamos a activar el colágeno natural de la piel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sobre todo, primero de todo, ¿dónde está? Bien, pues mira, ¿te acuerdas del vídeo del surco nasogeníano que venía por aquí? Pues esto es justo abajo. Las líneas de la marioneta son justo las de abajo. Entonces vamos a seguir el surco, que a mí se me nota sobre todo en la parte izquierda. ¿Ves? Vamos a caer ahí con misura de los labios, en ese punto de en medio, y vamos a trabajar ahí. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué es lo más importante? Pues vamos a hacer 20 hacia arriba y 20 hacia los costados. Vamos a hacerlo aquí. Una vez que tengamos el punto por los dos lados, vamos a empezar ahí, ¿vale? Trabajando hacia arriba, presionando un poco, ¿eh? Tenemos que notar un poquito la presión. Cuidado si te duelen los dientes, ¿eh? Y una vez que hayamos hecho los 20, vamos a ir hacia fuera un poquito, ¿eh? Hemos visto hacia arriba y hacia los costados. 20, 20. Importante también de este ejercicio que vamos a hacer, que te quedes con una sensación de que has tocado los puntos, que han trabajado. Eso es buena señal. Segundo y último punto que vamos a trabajar, 5 de estómago. Antes hemos trabajado el 4, vamos al 5. Dajin o punto de acogida, con lo cual vamos a cogernos al punto y vamos a trabajarlo. ¿Dónde está el punto? Importante, pues vamos a seguir una diagonal desde la comisura del labio, sin llegar al hueso, ¿vale? Son 3 deditos aproximadamente en diagonal, es decir, no me voy ni aquí, ¿vale? Ni aquí, entre medias, ¿vale? Como si fuera un triángulo, pues el medio, ¿vale? ¿Veis este triángulo que estoy haciendo con la mano? Pues justo en el medio, ¿qué sería? Irme aquí, ¿vale? Y aquí me voy, y antes de llegar al huesito, aquí sería, ¿vale? Ahí. En los dos lados siempre, ¿eh? Acordaros. Vamos a encontrar el punto. ¿Puede ser que el punto nos moleste un poco? Bueno, vamos a ver, si te molesta demasiado, relaja un poco, puedes hacerlo con un dedo, ¿vale? Con este, con cualquiera de los dos. Si te has cansado con este, con el otro, ¿vale? Y lo vamos a hacer unas 30 veces aproximadamente, ¿eh? Vamos a apretar un poquito y vamos a trabajar, ¿eh? Lo que nos interesa aquí es activar, con lo cual vamos a movilizar deditos, movilizando un poco con círculos, ¿eh? Siempre vamos a pensar en abrir y en subir, ¿eh? Para arreglar y para intentar quitar líneas de marioneta. Hemos dicho, ¿vale? 30 veces, vamos a hacerlo 2 veces al día para activar circulación sanguínea y por lo tanto va, digamos, desplazar o hacer que no tengas bloqueos en esta parte porque va a llegar más sangre. Con lo cual este sería el segundo punto y sería el último punto que tenemos hoy. Muy importante, todos estos ejercicios que hemos hecho, todos estos masajes, este yoga facial, estos 2 puntos,
es importante que los hagas durante el tiempo. Si un día, por ejemplo, en vez de hacer 30 repeticiones haces 15 porque te molesta un poquito y porque ya notas demasiado, bueno, haz 15, pero sigue haciendo durante 4 o 5 semanas. Hazte una foto si quieres antes porque vas a notar totalmente con este masaje, con todos estos pasos. Primero vamos a conseguir mejorar cuerpo y mente, ¿vale? Vas a estar más relajado, vas a estar más tranquilo también. Al hacer el masajito, pues te quedas más relajado. Segunda cosa que vamos a hacer, mejoramos circulación linfática y también eliminamos toxinas de la piel. Tercero, vamos a devolver la elasticidad y la firmeza también al cutis. Y 4 y última, nos va a ayudar también a eliminar las líneas de expresión. Importante para empezar el masaje, pues que tengas las manos limpias y las uñas también cortadas, ¿vale? Porque vamos a empezar también en la parte del cabello. Pero antes de comenzar vamos a hacer un par de respiraciones para estar tranquilos, ¿vale? Simplemente te digo que te coloques las manos a la altura del abdomen, cojas aire, puedes cerrar un poquito los ojos y conmigo dejas entrar aire, llenas abdomen, sueltas. Nuevamente. Y ya podemos empezar el masaje. ¿Cómo lo vamos a comenzar? Pues vamos a comenzarlo en la parte del cabello. ¿Por qué? Porque la parte del cabello, la piel del cabello también está conectada con la piel de la frente y como vamos a trabajar las arrugas de la frente, vamos a empezar ahí. Te recomiendo también que si tienes alguna coleta que te esté atrapando demasiado, dejes un poquito también de oxígeno a toda la parte del cabello. Empezamos con yemas de los dedos, nos vamos a colocar un poquito y vamos a colocarnos desde atrás. Vamos a empezar el masaje, yemas de los dedos, como hemos dicho, vamos en la parte del cuero, vamos a ir hacia atrás, la zona de las orejas, pero alrededor como a 2 dedos aproximadamente, ¿vale? O sea, no aquí, sino un poquito donde está el cuero cabelludo. Vamos a empezar aquí y vamos a empezar a hacer círculos suavemente hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Aquí, eso es lo que vamos a hacer. Un poco para ir estirando la piel. Os aconsejo también que hagáis un poquito de presión, ¿vale? Atrás y adelante, viendo cómo se va movilizando también toda esta parte del cabello. Y según vamos haciendo este tipo de masaje circular, ¿vale? Vamos a ir subiendo muy poquito a poco. ¿Vale? De esta forma también estamos haciendo que se vaya distribuyendo a nivel sanguíneo también por todo el cuero cabelludo. Seguimos con yemas de los dedos, acordáis que estábamos aquí, pues vamos a ir al centro de la cabeza, ¿vale? Vamos a estimular desde aquí, desde el centro de la cabeza hemos estado haciendo círculos, subimos, ¿vale? Y vamos a estar aquí atrás y adelante, yemas de los dedos, atrás y adelante, movilizando un poquito toda la zona del cuero cabelludo. ¿Cuánto tiempo hay que estar? ¿Cuánto tiempo hay que estar en total? 2-3 minutos con todo lo que hemos hecho, ¿vale? Sería el primer paso. Vamos a trabajar ya en la zona de la frente y lo primero que vamos a hacer es relajar, ¿vale? Para después estirar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a colocar también yemas aquí, ¿vale? En esta parte, como en la mitad más o menos de la frente, ¿vale? Y vamos a ir hacia arriba, hacia donde empieza el pelo. ¿Para qué? Para relajar un poquito la frente, aquí. Vamos a hacer el ejercicio igual que antes, 2-3 minutos, ¿vale? Y lo que no os había comentado, vamos a hacerlo por la mañana y por la noche. Por la noche, si nos damos una cremita también de noche, ¿verdad? Pues fenomenal. Aquí y empezamos a subir haciendo pequeños círculos, ¿me veis, verdad? Con estos 3 deditos hacia arriba. Eso sería hasta llegar al final. Las causas tanto de las líneas de expresión como de las arrugas están relacionadas directamente con el paso de los años y con la pérdida de colágeno y elastina que se producen en edades avanzadas, así como la exposición a los rayos ultravioleta y factores contaminantes como humos y gases que afectan a la piel de manera negativa. Este masaje te va a ayudar a estirar la piel, que esté más tersa, más activa y más viva. Y ahora vamos a activar la piel, vamos a empezar desde el mentón hasta arriba. Vamos a hacerlo con movimientos rápidos y con 2 deditos, ¿vale? Empezamos aquí en esta parte, ¿vale? Empezamos a subir,
y empezamos a trabajar aquí activando un poquito, primero por la zona de la mandíbula, después en el centro y después ya vamos a ir, ¿vale? Patas de gallo y empezamos a trabajar también en la frente. Siempre trabajamos para activar circulación también, para que se active toda la zona de la piel, ¿vale? Esto lo podemos hacer también 2-3 minutitos y recuerda, primero relajar, después activar. Bien, estábamos estirando, como habéis visto, y ahora lo que vamos a hacer es terminar de estirar, pero sobre todo para trabajar arrugas de la frente. ¿Os dais cuenta que salen unas pequeñas arruguitas justo encima de las cejas? Eso es lo que vamos a trabajar sobre todo. Fijaros que si yo hago así, cualquier persona que haga así le van a salir estas arruguillas. Eso no significa que tenga arrugas, ojo, pero salen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirad, pues el signo de la victoria, ¿vale? Lo colocamos aquí donde queramos trabajar. Vamos a trabajar en principio un lado y el otro. ¿No os acordáis? No vais a trabajar solo un lado y quede parado. ¿Vale? Entonces, vamos aquí y como si estuviera cosiendo, ¿vale? Ahí, voy a ir aquí, cosiendo y otra vez, cosiendo. Presionando con el dedo. Me da igual que presionéis con uno o con otro dedo, pero con uno de ellos, ¿vale? Tanto un lado como el otro. ¿Cuánto tiempo? 2-3 minutos al día también, sobre todo por la noche. Seguimos con el símbolo de V, de victoria, ¿vale? Este es. Fijaros una cosa también, no sé si habéis dado cuenta, pero yo tengo que estirar aquí cuando pongo los dedos, ¿eh? Es importante eso. Antes hemos hecho como, digamos, ir frunciendo un poquito en la ceja y ahora lo que vamos a hacer es haciendo circulitos. ¿Vale? Venimos aquí y lo que hacemos es circulitos y aquí, circulitos muy pequeñitos, ¿vale? Para ir quitando un poquito la arruga y estirando como estábamos hablando, ¿vale? Tanto un lado como el otro. Igual tiempo, 2-3 minutos, sobre todo de noche, poquito a poco y ahí estamos. Vamos a ir con la tercera parte, con el último paso para este masaje espectacular que te estoy enseñando. Mira, es un punto que se Yin Tan, ¿vale? Algunos le dicen el tercer ojo, y vamos a colocar entre las cejas, aquí, ¿vale? No aquí abajo, no en la nariz, sino aquí en el medio, ¿vale? Hay dos formas de trabajar este punto, esto es importante, ¿vale? Puedes trabajar aquí y presionarlo durante 60 segundos, ¿vale? Un ratito, presión, un poquito hacia adentro. ¿Que no puedo? Bueno, pues presiono con el otro también, ¿vale? Para relajar el entrecejo. O bien, el trabajo que podemos hacer también es movimiento circular en el medio, ¿vale? Sin presionar tanto, pero ahí. ¿Cuánto tiempo? 2-3 minutitos también, ¿vale? Y te lo recomiendo hacer por la mañana y por la noche, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar esto? Vamos a relajar el entrecejo y también las ojeras, con lo cual estamos trabajando frente, entrecejo y ahora también ojeras. Todos los pasos del masaje que te he enseñado, repítelo por lo menos 2 semanas para notar el cutis con mucha más vitalidad, mucha más firmeza y mucho mejor. Si has llegado hasta aquí y has hecho todos los ejercicios, desde luego que si estás haciéndolo 2-3 semanas vas a tener una cara estupenda, mucha más vitalidad en la cara también. Así que como siempre, recuerda, like, suscripción, campanita y hasta la curación y con mejor cara también. Más allá.